Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablar un tema, Hechos 28 es el tema de hoy. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy me retrasé un poco para transmitirles porque ya este es el último capítulo de Hechos, ¿cierto? Ya con eso terminamos Hechos 28 y, y me queda. Entonces estaba pensando que con qué vamos a seguir. Y entonces por eso estaba como organizando unas cosas para mirar qué seguimos. Y lo que decidí es que voy a seguir con ustedes. Yo por la mañana estaba hablando de Nuevo Testamento y por la tarde, por la noche estaba hablando del Antiguo Testamento, estaba con Génesis. Pero entonces lo que yo necesito hacer es que yo necesito hablar de Apocalipsis. Y para hablar de Apocalipsis tengo que... quiero hacerlo por YouTube, ¿cierto? Entonces me ha quedado muy difícil transmitir por YouTube, entonces tengo que hacer unos arreglos. Entonces decidí que por acá, por TikTok, voy a seguir porque en Apocalipsis no será como una lectura inicialmente, sino es como un resumen, un análisis de todo Apocalipsis y luego sí empezar a leer Apocalipsis capítulo por capítulo. Pero antes quiero hacer un análisis que yo ya tengo listo, pero que tengo que igual preparar. Y entonces eso lo voy a hacer es por YouTube, ¿cierto? Y entonces por las noches. Y entonces por las mañanas voy a seguir. Entonces lo que decidí es que para mañana entonces le seguiré leyendo lo que iba leyendo en Génesis. ¿Ok? Génesis. O sea que hoy por la noche pues tampoco crea que vaya a transmitir por la noche hoy Génesis, porque tengo muchas cosas por hacer. Entonces seguiré transmitiendo Génesis y ya por la tarde entonces empezaré con Apocalipsis ya el lunes con la gracia del Señor, espero, porque sí me toca organizar muchas cosas. Bueno, hoy sí acompáñenme entonces. Bueno, como siempre desde el inicio les quiero mostrar entonces cuáles son mis canales de contacto. Entonces es en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, y mi correo de contacto es daza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren alguna petición, quieren que yo les predique directamente, o sea, alguna petición de oración, quieren que les predique directamente, o quieren algún consejo o tienen algún comentario para hacerme. Por ahora, entonces, mis amados, les pido que se queden y que me acompañen a leer el último capítulo de Hechos 28. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque a causa de la lluvia que caía y del frío encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Entonces Pablo, después de recoger una brazada de ramas secas, al echarlas al fuego, una víbora que huía del calor se prendió de su mano. Los nativos entonces, cuando vieron la bestia que colgaba de su mano, decían unos a otros: sin ninguna duda este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado del mar, la justicia no lo ha dejado vivir. Pero él se sacudió la bestia en el fuego sin padecer daño alguno. Ellos en cambio esperaban que él se fuera a hinchar o a caer muerto de repente, pero después de mucho esperar y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que él era un dios. En los alrededores de aquel lugar había unas tierras del principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó bondadosamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio yacía en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entrando a Pablo a verlo, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Al ocurrir eso, también los demás que tenían enfermedades de la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando estábamos para zarpar, nos proveyeron de todo lo necesario. Qué bueno. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, y llevaba como mascarón de la proa a los dioscuros. Y llegamos a Siracusa, permanecimos 3 días, de allí, habiendo costeado, llegamos a Regio. Y en un día después se levantó un viento del sur, y al segundo día llegamos a Puteolis.
y en donde hallamos unos hermanos y fuimos invitados a permanecer con ellos 7 días, y así llegamos a Roma. Por fin llegaron a Roma. Cuando los hermanos oyeron acerca de nosotros, salieron de allí a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, viendo a los cuales Pablo dio gracias a Dios y cobró buen ánimo. Cuando entramos en Roma, le fue permitido a Pablo vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después, habiendo convocado él a los prominentes de los judíos, al reunirse con ellos les decía: yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fue entregado preso desde Jerusalén en las manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, quería soltarme por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero al oponerse los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque no tenga que acusar a mi nación, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel estoy rodeado por esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros no recibimos cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando o hablando algo malo de ti, pero consideramos conveniente de ti lo que piensas. Pero consideraremos conveniente oír de ti lo que piensas, porque ciertamente nos es conocido que en todas partes se habla mal acerca de esta secta. Y les fijó un día, y vinieron muchos al hospedaje, a quienes exponía desde la mañana hasta la tarde, testificando solemnemente sobre el reino de Dios y persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no creían. Y estando en desacuerdo unos con otros, se despedían. Al decir Pablo una palabra, bien se despedía. Y algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no creían. Y estando en desacuerdo unos con otros, se despedían al decir una palabra. Al decir Pablo una palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero de ningún modo entenderéis. Y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se arrepientan. Aún así los sanaré. Sea pues conocido que a los gentiles fue enviada esta salvación de Dios, ellos oirán. Y permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada, y recibía con gozo a todos los que acudían a él, y proclamando el reino de Dios, y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin impedimento. Bueno, entonces, ¿qué sigue de aquí? Después de esto siguen las cartas de Pablo. No sé, posiblemente Pablo nunca, después de esos 2 años, no sé, no puedo asegurarlo si después de esos 2 años él murió, ¿cierto? Pero sí estuvo 2 años, según aquí nos dicen, estuvo en esa casa 2 años en Roma. Ya lo que nos cuenten las cartas. Pero Pablo decía desde el principio, les dijo como a los Efesios, que no iba a volver a ellos. Entonces posiblemente, esa es una palabra como profética, entonces posiblemente él no volvió. Y la verdad no sé qué edad tenía Pablo aquí, si ya estaba muy anciano. Pero lo que sí se sabe es que después vienen las cartas, ¿cierto? Después de eso vienen las cartas que él escribió a todas las personas, y él en esas cartas dice que está en cautiverio. Bueno, entonces aquí por fin Pablo llegó a Roma, donde el Señor le dijo que iba a ir a testificar, y podemos ver que justamente sí, Pablo tuvo que apelar al César como forma de salvación, fue obligado a eso. No fue porque él hubiese querido, sino que para salvar su vida, porque si él no hubiera apelado al César, pues le hubieran dicho que tenía que ir a Jerusalén, y en Jerusalén ya le tenían preparado otra vez un complot para asesinarlo. Entonces él no podía regresar a Jerusalén nuevamente. Por eso él pidió continuar su camino hacia Roma. Aquí vemos cómo Pablo nos muestran que tuvo un problema, ¿cierto? Lo mordió una serpiente.
Y entonces los habitantes de esa isla donde estaban, estoy retrocediendo, ¿cierto? Cuando él estuvo en la isla de Malta, donde después de esa tormenta, de todo lo que sufrieron y padecieron, llegaron a esa isla que era Malta. Ellos llegaban sin nada, sin provisiones, sin nada, sin barcos, sin nada, solamente lo que tenían, sus propias vidas. Y en esta isla, Pablo, habían unos nativos y pues y prendieron una hoguera, y mientras prendían una hoguera, pues en la madera, en la leña, había una serpiente que se le pegó a Pablo, o sea, lo mordió. Y entonces los nativos de esta isla estaban esperando que Pablo muriera, porque, y que estaban pensando, ve, este hombre es malo, porque se salvó de las aguas, pero miren acá, todavía lo sigue la muerte. Pero al ver que no pasaba nada con Pablo, que no moría, entonces dijeron, ay, este tipo es un dios. ¿Qué nos podemos ver nosotros? Los hombres siempre nos movemos por las circunstancias. En lo natural nos movemos por lo que se ve. Ah, bueno, pasó esto, entonces es por tal cosa. Si con esta persona pasó esto, es por aquello. Pero siempre estamos a la expectativa, estamos esperando que para confirmar nuestra teoría. Y si no la confirmamos, entonces ya cambiamos de teoría. Eso es lo que muestran ahí. Eso es lo natural, esa es la mente humana. Pero en Dios nuestra teoría está más allá de. Uno cree antes de, uno no espera, uno cree. Estamos pasando una situación difícil, pues Dios, o sea, lo normal es, lo natural es decir, en esa situación difícil me voy a destruir, voy a pasar mal, voy a perder mi casa. No, solamente me espera miseria, tristeza, dolor. Pero una persona que está en Cristo, en una situación difícil, puede entender, bueno, esto será momentáneo, Dios ya se ha glorificado, Él tiene contados todos mis cabellos, Él me ama mucho y Él no me va a dejar que yo padezca algo más de lo que yo pueda soportar. Así que yo tengo la garantía de lo que va a venir, va a ser bueno igual. Aunque esté en este momento de tristeza, yo sé que esto lo voy a superar, ¿cierto? Aunque uno esté en el momento de dolor, uno dice, yo sé que esto lo voy a superar porque Dios me ama. Dios me ama y Él no me va a dejar en esa situación. Dios me ama y Él no va a permitir que yo me quede aquí. Me llega a la mente este pasaje de la Biblia que es respecto a Jesús, que dice, no dejarás que tu siervo vea corrupción. Cuando Cristo murió, ya Jesús sabía, porque era profético, que Cristo su cuerpo no se iba a podrir, no se iba a dañar, ¿cierto? Por eso decía, no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. O sea, Cristo estuvo o sea, desde que murió, que fue un viernes a las 3, viernes, sábado, domingo, hasta el tercer día que resucitó, eso fue el tiempo que Jesús estuvo muerto. No fue ni siquiera 2 días exactos. Ni siquiera 2 días exactos Él estuvo muerto. Pero es al tercer día después del morir que resucitó. O sea, Él dijo, el tercer día, contando el primer día que fue el viernes. El viernes que murió fue el primero, el sábado fue el segundo y Él resucitó al tercer día. Así se cuenta. Entonces realmente Él no estuvo ni siquiera 48 horas muerto. Y Él no vio corrupción, su cuerpo no se dañó. Normalmente sí se daña en ese tiempo, pero en el caso del Señor no se dañó su cuerpo estuvo intacto. Entonces este mismo versículo me vino a la mente en este momento para decirles que eso mismo hace el Señor. Aunque todo parezca muerte, Él no dejará que nuestro cuerpo vea corrupción. Y es que no permitirá que nosotros seamos destruidos realmente. O sea, a pesar que estemos pasando situaciones difíciles. Entonces nosotros, si tenemos una mente natural, mis amados, sabemos que vamos a vivir es por las circunstancias. Cambia la circunstancia, cambia nuestros pensamientos. Pero nosotros no podemos ser así. Tenemos que vivir, si somos hijos de Dios, tenemos que vivir en lo espiritual. No esperar. Voy a esperar que las cosas cambien para entonces yo cambiar lo que pienso, lo que creo, lo que siento. No. Uno debe estar cambiado es por lo que cree, por lo que sabe que Dios va a hacer. Mire esa tranquilidad de Dios me ama, Dios me cuida, aunque estés en esa enfermedad y obviamente voy a sufrir y obviamente en ese momento me duele, pero yo sé que tengo esperanza, yo sé que esto va a ser momentáneo, yo sé que el Señor no me dejará aquí para siempre, Él no dejará que mi cuerpo vea corrupción y estamos hablando de cuerpo, de lo natural. O sea, Él no me va a dejar padecer a mí en mi humanidad tanto que yo no pueda soportar, porque Él es Dios, Él me ama. O sea, todo debe partir de lo siguiente, Dios me ama. Si nosotros empezamos desde ahí, partimos desde ahí, Dios me ama, podemos ver que nada en nuestra vida va a pasar porque es que, ay no, es que yo soy muy malo, ay no, es que esto es lo que me merezco porque he tomado malas decisiones.
ah, no, es que Dios me está castigando. No lo veamos así, veámoslo desde un Padre que nos ama. Y a veces nos va a castigar tan duro que nos va a doler, pero es para que no volvamos al mismo lugar, ¿sí? Para que no volvamos a ser cerdos, porque dice, la puerca lavada vuelve otra vez al fango. Entonces a veces cuando nos duele, vamos a descubrir, vamos a entender, es que yo no soy una cerda, yo no soy un cerdo, ¿por qué me voy a volver a meter al fango? Y es solamente a través del dolor que podemos entender eso. Sí, es que yo quién soy, ¿cierto? ¿Quién soy yo? A través del dolor. El padre que ama disciplina a su hijo. Cuando Dios nos disciplina, entendemos que Él es nuestro Padre, porque recibimos el castigo de Él, recibimos el temor de Él. Sí, yo lo digo por experiencia propia, porque he sentido dolor cuando Él me ha castigado, y eso ha hecho que no retroceda, que no vuelva otra vez al vómito. Que no vuelva otra vez al fango como una cerda. ¿Por qué? Porque mi Padre es Dios y me ha dado temor de Dios por medio del castigo. Ha sido duro, me ha dolido, pero eso es mejor que seguir uno metido en el fango, mis amados, y seguir creyéndose cerdo como el hijo pródigo, que se creía cerdo. ¿Por qué se creía cerdo? Porque quería comer la comida del cerdo y ni aún la comida del cerdo le daban. ¿Sí ves? O sea, aunque se crea cerdo, ni siquiera como cerdo puedes vivir. Yo ni como cerda puedo vivir. Hay gente que como cerdo vive muy bien. ¿Quiénes son cerdos? Gente que vive solamente para las riquezas. Y ya. Y viven en inmoralidad, en lujuria. Viven en cosas asquerosas, ¿cierto? En perversiones. Incluso perversiones que ustedes saben, hasta delitos, ¿cierto? Y ellos viven tranquilos ahí. Son cerdos que disfrutan de su lodo. Son cerdos que se comen la comida de cerdos y son felices. Pero los hijos de Dios jamás vamos a ser felices. No nos van a dar eso. No tenemos acceso a eso, mis amados. ¿Sí? El mundo para nosotros no tiene nada. Solo nos dice, aquí no hay nada para ti, te vas a morir de hambre. Vuélvete a tu padre o aquí mueres. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Tuvo que volver a su padre porque el mundo ni siquiera le da lo de los cerdos. No, mis amados, no. O sea, es que ese no es nuestro destino, ese no es nuestro camino. Dios ha cerrado esa puerta para nosotros, porque no somos cerdos. ¿Sí? Entonces volvemos a entender, cuando Dios nos castiga, entendemos entonces quién es Él. Nosotros no nos podemos mover por las circunstancias. ¿Qué está pasando? Entonces, como esto está pasando, esto es lo que va a pasar. No, mis amados, nuestro periódico es la Escritura, la Biblia, que ya está en pasado, presente, futuro. Ya dice todo lo que hay, lo que fue, lo que somos y lo que seremos. ¿Qué fuimos? Fuimos unos cerdos. ¿Qué somos? Somos unos hijos con carne humana que sentimos, que nos duele, que pasamos necesidades, pero no nos vamos a quedar así. Seremos unos hijos con un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, sin hambre, que no tenga sed, que no muere, que no va a sentir dolor. ¿Sí? Un cuerpo que ya no va a morir y es el cuerpo que Dios nos va a dar cuando Cristo venga. Entonces, mis amados, cuando entendemos eso, cuando vemos nuestro pasado, presente y futuro y ya está mostrado, es que yo no le tengo que decir a Dios, Dios, revélame qué es lo que va a pasar en 2 días o en 3 días. Eso sigue siendo terrenal. Eso sigue diciendo, estoy en la tierra, voy a tener aflicciones, voy a tener dolor, pero la pregunta es, en ese dolor y en esta aflicción, yo debo entender que para dónde voy. Como cuando haces una carrera profesional, te tienes que esforzar, tienes que estudiar. A veces te va a ir bien en algunas cosas, a veces te va a ir mal. Vas a tener que trasnochar, a veces vas a llorar de pronto porque no entendiste algo, ¿cierto? De pronto puedas perder materias, pero la puedes volver a recuperar, las puedes volver a hacer. Pero ¿cuál es el futuro? Que un día te vas a graduar, ¿cierto? Entonces tú sabes qué te alimenta todo el tiempo, que vas en camino, que tienes una meta, que tienes un objetivo. Pero los cerdos no tienen objetivo, mis amados. Ellos viven el día a día. Un cerdo no tiene objetivo. No tiene nada. Su día a día es lo único que tienen. Es el único, el disfrutar hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No tienen esperanza, no tienen futuro. Porque ellos se empeñan tanto en el hoy, porque ellos se afanan tanto, porque lo único que tienen es el hoy. Esa es su vida, el hoy. En cambio, nuestra vida tenemos una esperanza. Y mañana nosotros, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros cada día vamos de victoria en victoria. Cada día somos mejores. Cada día progresamos más, mis amados, pero si tenemos nuestra mentalidad en Dios. ¿Sí? Si dejamos de estar teniendo esa mentalidad de ¿qué está pasando? Entonces yo me muevo por las circunstancias. Si sale el sol, entonces
hago tal cosa. Si llueve, entonces hago tal otra. No, mis amados, no importa si hay sol, si hay lluvia o lo que haya. Yo no cambio, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer porque yo no me muevo por las circunstancias. Mi periódico es el del cielo y ya la noticia está dada. A mí no tengo que consultar horóscopo, yo no tengo que consultar adivinos, ni siquiera le tengo que preguntar a Dios, ¿qué va a pasar? Porque Él ya me dijo que iba a pasar. Él ya me lo dijo. Vas a tener aflicciones en esta tierra, pero vas a ser victoriosa, pero vas a estar en gozo. Pero si crees, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree todo le es posible. Entonces, mis amados, si nosotros hacemos esto, si vamos a ser como esos nativos, mirando la circunstancia, vamos a quedarnos siempre esperando. Y qué pereza uno esperar, ¿cierto? Mientras ellos esperaron, no fueron sanados, porque estuvieron ahí esperando a ver qué pasaba con él. Si ellos hubieran sabido desde el principio, como nosotros, que Pablo, ¿quién era Pablo? Pues se hubieran llevado enfermos desde hacía rato, no tuvieran que padecer ni un segundo más, ni un minuto más. Pero como esperaron, esa espera fue padecimiento para este hombre que tenía su padre enfermo. Este hombre rico tenía a su padre enfermo. No le llevaron a Pablo antes hasta que se dieron cuenta que Pablo era, ¿quién era Pablo? Un hijo de Dios. Para ellos decían, es Dios. Pero no, Pablo no es Dios, es un hijo de Dios. Pero sí, mis amados, nosotros tenemos que ser como ese reflejo de Dios, no para que nos adoren, no. Pero sí para que la gente tenga una calma, sí para que la gente tenga una esperanza, ¿cierto? Una esperanza de, ay, ahora Dios sí me va a escuchar, ay, ahora Dios sí me va a sanar, ahora Dios sí me va a oír. ¿Cierto? Sí, nosotros sí tenemos que ser una esperanza para la gente. Ellos dijeron, este es Dios. O sea, cambiaron de opinión, mis amados, por las circunstancias, pero mientras esperaron, estuvieron en dolor. Afortunadamente, no sé cuánto tiempo pasó eso, más que después de un día de ver que no le pasó nada a Pablo, ya, la espera fue corta. Pero hay veces que la espera, mis amados, puede ser un año, puede ser 40 años. Sí, Moisés esperó 40 años, mis amados. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a esperar tú para empezar a caminar en las noticias que ya están? No tienes que quedarte esperando, las noticias ya están dadas. Las circunstancias, mis amados, no tienen que cambiar, pero el que tiene que cambiar eres tú, cambiar de mentalidad. Dos personas sufren las mismas cosas, pero los mismos hechos, pero mientras uno ve la lluvia caer y dice, no, estoy muerto, hay lluvia, el que está lloviendo, el otro puede decir, oh, hay lluvia, qué bien, voy a tener agua. Qué bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo miramos la circunstancia, mis amados? Y en Cristo, el que mira toda circunstancia bien, es el que está en Cristo. O sea, si miramos toda circunstancia a nuestro favor, mi amado, todas circunstancias a nuestro favor. ¿Sí entienden lo que dice la Escritura? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. María, pero ¿cómo me va a ayudar a bien eso tan terrible? ¿Cierto? Voy a poner la cosa más terrible. Lo más terrible para mí, mis amados, es perder un hijo. Eso es lo más terrible. Entonces la persona me dice a mí, y yo soy madre, yo no quiero perder mi hijo. Yo le pido a Dios, cualquier cosa. Pero sí es posible que no muera mi hijo. Y yo le he dicho, Señor, si es necesario que él muera para salvarlo, está bien. Si esa es para salvarlo, bien, Señor. Claro que Dios decide como Él quiera, ¿cierto? Él es el que manda. Pero igual yo le pongo mis deseos. Y Él dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo le pongo mi deseo. Yo le digo, Señor, yo no quiero perder a mi hijo nunca. Pero si es para salvarlo, sí, Señor. Prefiero perderlo en esta tierra un ratico, pero tenerlo en la eternidad. Porque yo amo a mi hijo muchísimo, ¿sí? Entonces, si lo más para mí, lo más terrible es perder un hijo. Y él me dice, María, ¿cómo yo puedo si perdí un hijo, María? O sea, ¿cómo yo puedo? Yo te voy a decir desde esa situación que yo no estoy pasando eso, ¿cierto? No he pasado eso. ¿Qué te puedo decir? Que si perdiste tu hijo, Dios sabe que tienes la capacidad de poder soportar ese dolor tan grande. Y que pienses que si tu hijo ya está en el cielo, mi amada, ¿sí? O mi amado, que pienses eso. Si tu hijo murió, pero Dios te lo salvó para que lo tengas en la eternidad. Y no te pierdas, porque si tú te pierdes porque Dios me quitó mi hijo y te da rabia, cuando estés en el lago de fuego vas a saber que tu hijo está en el cielo. Y tú dijiste, ¿pero por qué? Dios me salvó a mi hijo, está en el cielo, me le evitó dolor, me le evitó eso, me le evitó tanto sufrimiento. Y yo estoy aquí en el lago de fuego porque me perdí con rabia con Dios,
porque se llevó a mi hijo. Entonces, mi amado, es eso, con Dios espera siempre lo mejor. No esperes a que las cosas se muestren. Mi amado, como tú crees, así será hecho. ¿Sabes eso? Que en Dios, si tú crees que Dios es bueno, Él es bueno contigo. Si tú crees que Dios es malo, Dios es malo contigo. Recuerde ese siervo malo y negligente, porque la gente es siempre negligente. Culpa a Dios porque tienen que culpar a alguien. El que no hace lo que tiene que hacer, culpa al otro, culpa a las circunstancias. Y se dice pobrecito porque no hace lo que tiene que hacer. Pero una persona juiciosa, disciplinada, que esté trabajando y haciendo lo que tiene que hacer, mi amado, no tiene tiempo de decir, es que la circunstancia, es que la lluvia. No, es que no le da tiempo de quejarse, porque está tan ocupado trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, que el tiempo de quejarse no hay para él. Solamente hay tiempo de avanzar, de crecer, de ir hacia adelante. Así es todo el que está en Cristo, mi amado. O sea, no tiene tiempo de quejarse con Él. Solamente ve las bondades que Él da. Ve todas las bendiciones que Él da. Ve que le dio los ojos para ver, las manos para trabajar, los pies para caminar. Y está feliz y dichoso, agradecido con el Señor porque Él es trabajador. Pero el perezoso siempre tiene un culpable porque no quiere hacer lo que tiene que hacer. Entonces culpa al otro para excusarse. Entonces, esto lo decía porque sí, mi amado, o sea, una persona diligente jamás. Voy a conectar la cámara antes de que me la quiten. Una persona diligente jamás se va a ir a quejar con Dios. Entonces el buen siervo piensa lo bueno. En cambio el mal siervo dice, Señor, conozco que eras un hombre severo, perverso, y por eso tuve miedo y escondí mi talento. Esconder el talento, o sea, ¿qué es eso? O sea, es desperdicio. Es como tú esconder el alimento. O sea, es un talento, es para servir, es para ayudar, es para crecer. No creen que es bien, que lo escondió. ¿Por qué no se lo dio entonces a otra persona? Para que otra persona sí lo hiciera bien. ¿Sí? O sea, eso es un desperdicio. O sea, uno no puede esconder las cosas en el Señor. No queda bien porque el Señor venga y dice, mi amado, es mejor que usted se atreva. Y si pierde el talento, pues por lo menos hizo algo. Pero igual lo va a perder si usted no se atreve. O sea, atrévase. Que si pierde, y estoy hablando de las cosas de Dios. ¿Sí? Pero siempre los que ganan son los que se atreven. ¿Cuánto no han perdido los ricos antes de ser ricos? Intento tras intento, hasta que lo lograron. No hay alguna fórmula de éxito inmediata. Siempre los que han tenido éxito, y estoy hablando del mundo, para que traigamos eso a lo espiritual, siempre fue tras fracaso. Pero uno de los fracasos ya no fue fracaso. Después del último fracaso vino el éxito, mi amado. ¿Sí? O sea, el fracaso, digámoslo, es lo que usted tiene. Es lo que, digamos, está garantizado. Es lo que está ahí. Pero ¿qué tal que no? O sea, usted está yendo es por aquello que no va a ser fracaso. El fracaso está. Si usted no se levanta de su cama, ya es un fracasado, ya perdió. Ahora, eso ya está hecho, ya está dado. Entonces, provoque lo que no. Lo que usted sí puede conseguir. Si usted no se levanta de su cama, ya fracasó. Si usted no hace lo que tiene que hacer, ya fracasó. Ya eso ya está dado por sentado. Pero entonces haga algo más para que no sea un fracaso. Luche por el éxito. Luche por eso. Porque el fracaso ya lo tienes si no haces nada. Ya todo lo que si no hacemos, estamos en fracaso. No piense que porque, no, es que no me han echado de tal universidad, no me han echado de tal trabajo, no me ha dicho que no tal mujer, entonces usted no es un fracaso. No te ha dicho que no, pero si no le has preguntado, pues tampoco te va a decir que sí. ¿Sí? Entonces eres un fracaso. Desde cuenta que ya te dijeron que no. Es mejor que nos digan que no y ya saber y seguir. Pero ¿qué tal que te diga que sí? ¿Sí? Hay la opción. El que te diga que no ya está dado. Ya está dado. Si no te atreves. Pero ¿qué tal que sí haya un sí? Entonces es mejor intentar. Es mejor hacer, porque el fracaso ya está dado. Entonces sí, para Dios, el buen siervo, Dios es bueno, pero para el mal siervo, Dios es malo. Porque Dios es un espejo delante de nosotros y tú ves a Dios según como tú eres. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, que ahora vemos a Dios como en un reflejo, pero luego lo vamos a conocer cara a cara. Porque nosotros, como nos sentimos, lo que nosotros vemos de Dios es lo que nosotros realmente somos. Si nuestro Dios es bueno, es santo, es justo, es porque nosotros somos buenos, santos, justos, ¿cierto?
Pero si nuestro Dios es un alcahuete, es porque nosotros somos perezosos, no queremos hacer nada. Muchos dicen, no, Dios es tan bueno, Dios no, es que Dios me va a perdonar, Dios no me va a enviar al infierno, no, Dios es tan bueno. Pero no dicen que Dios es bueno, dicen es que Dios es alcahuete, que Dios es injusto, que usted puede hacer aquí lo que le da la gana. Porque, mi amado, si usted dice que usted puede hacer lo que le da la gana y que Dios igual lo va a perdonar, entonces Dios va a perdonar a los que han hecho cosas atroces, y ustedes imagínenselas porque no las quiero nombrar. Lo más atroz que es para usted, y que Dios va a perdonar a esas personas porque sí, sin haberse siquiera arrepentido, sin haber cambiado sus vidas, sin haberse transformado, sino vivir y vivir porque Dios es bueno. ¿Usted cree que un Dios bueno es así? Que a usted le hagan algo en su familia y que Dios perdone eso aunque la persona ni siquiera se arrepienta. Porque aquí hay algo. Cuando nos arrepentimos es como si dejáramos de ser esa persona. Esa persona murió, ya esa persona murió y ya se levantó otra persona. Yo estaba predicando recientemente y le estaba diciendo a una persona que le estaba predicando que se llama María. Saludes, María, ojalá oigas esta predicación. Entonces yo le decía, María, si tu esposo, no es el caso de María, pero yo le estaba poniendo un ejemplo. María, si tu esposo te trataba mal y tal cosa y tal otra, pero un día te empezó a tratar bien, cambió y fue otra persona y es súper bien contigo y es excelente contigo, ¿tú por qué te tienes que acordar que en el pasado él te maltrataba, te hacía esto, te hacía aquello, si ya no es esa persona? ¿Sí? Te vas a quedar amargada, no es el caso de María, sino que le puse ese ejemplo, te vas a quedar amargada porque él en el pasado era esto y aquello, pero ya no lo es. Eso así pasa con Dios, no se queda amargado. Si cambiamos, si somos otras personas, ya el Dios ve. Esta era una persona y esta era otra. Y nosotros debemos entender, cada vez que cambiamos, somos diferentes personas en diferente momento. La María, que es ahora, no es la misma María que permitió en el pasado muchos atropellos. Nuestra María es diferente y cada día soy diferente, cada día debo ser diferente. Entonces soy diferentes Marías. Por eso esta María que se relacionó con personas en el pasado, en este momento no se puede relacionar con esas personas, ¿cierto? La anterior María sí podía, pero ya no es esa María. Nosotros cada día vamos cambiando, vamos siendo diferentes, tenemos que ir avanzando. No podemos retroceder, los que retroceden son los cerdos, mis amados. Los hijos de Dios vamos hacia arriba siempre, vamos caminando hacia arriba. Y sí, el Dios en el que creemos es el reflejo de lo que nosotros somos. El Dios alcahueta es para una persona que no quiere cambiar, que quiere hacer lo que le da la gana en esta vida y ya. Ese es el Dios para esa persona. Un Dios alcahueta, un Dios que porque no quiere cambiar, no quiere hacer nada. Entonces Dios es bueno. Y nos dice que Dios es bueno, porque si Dios es bueno, Él tiene que hacerle pagar a los malos sus cosas. Eso es una persona buena. Una persona buena no es. Yo no puedo decir que mi padre es bueno si viene alguien malvado a hacerme daño y mi padre lo entra a la casa. No, yo digo que mi padre es bueno si viene alguien malvado y él sabe que es malvado y va y lo denuncia para que no entre a la casa, para que no me dañe a mí. Eso es Dios bueno, ¿sí? Dios bueno no es un Dios alcahueta. No, Dios bueno es el que al bueno, al que está haciendo lo correcto, lo bendice, pero al que está haciendo lo incorrecto, lo aparta, lo deja. Y es lo que Dios va a hacer al final del tiempo. Él aquí nos está dando libre albedrío, pero al final del tiempo, los buenos estaremos con Dios y no somos buenos por nuestras obras, sino porque hemos confiado en Cristo y Él nos ayuda y Él nos fortalece cada día para hacer las obras en Él. Y los malvados, como no tienen quien les ayude, pues van a estar en el lago de fuego porque se dejaron llevar por su propia carne, por sus propias decisiones, por sus propios deseos. Entonces la pregunta es, ¿vamos a ser naturales o vamos a ser espirituales? Si somos naturales, hay que esperar. Esperen 100, 200, 300, 400, 500 años. Y estoy exagerando, pero así esperaron los antiguos. Los antiguos tuvieron que esperar, Matusalén esperó 999 días, ¿cierto? Es hasta que murió, ¿sí? Nosotros no tenemos toda esa cantidad de días para vivir, pero la pregunta es, ¿cuánto vas a esperar? ¿40 años? Un día es muchísimo esperar, mi amado. Una hora, un segundo. No esperemos nada. Nosotros solo estoy diciendo no esperar qué pasa para yo cambiar. No. Estoy diciendo esperar en Dios sí, pero esperar lo bueno. Entonces cuando uno espera lo bueno, ¿cómo lo espera? Con alegría, porque estoy esperando que ya vienen. Por eso es que los hombres echan cuento porque uno espera y está esperando con alegría y después la decepción porque lo que uno esperaba, eso no vino, ¿cierto? Pero en Dios sí, mi amado, recuerden, Dios no es bla, 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 bla. No, Dios lo que te dice, te hace, ¿sí?
Todas las palabras de Él son sí y amén. Si Él te prometió algo, te lo va a dar. Entonces no hay forma de que nosotros digamos, no, ya no. No, entre más tiempo pase, pues ya más se está acercando. En vez de decir, ay no, ya llevo 10 años esperando, entonces Dios no me lo va a dar. No, estoy diciendo, ya son 10 años menos que tengo que esperar. Sí, porque ya esperé 10 años, o sea, se está acercando más. Más, cada día estoy más cerca de esa promesa de Él. Entonces tenemos que esperar en Dios, pero con gozo, mi amado. No podemos esperar como si esperáramos del hombre. Porque si esperamos del hombre, entendamos, nos va a decepcionar. Y cuando digo hombre, es hombre y mujer, ¿sí? Nos va a decepcionar, el humano decepciona, Dios no. Ponga su esperanza en Dios, en las promesas de Dios. Si Dios te dijo, tu esposo va a cambiar, pues tu esposo va a cambiar. No esperes en él, no te estés fijando en él, no vaya y lo mires a él, a ver. No, deja de mirarlo, mira hacia el cielo y piensa, Dios me prometió que mi esposo va a cambiar, mi esposo va a cambiar. Pero ya llevo 10 años esperando que él cambie y no cambia. Son 10 años menos que ya tengo, 10 años menos que, o sea, 10 años que ya he logrado. Soy más cerquita de mi objetivo. No sé si es 20 años, no sé si es 30 años, no sé si es 40 años, pero soy más cerca, ¿sí? Ya estoy más cerca de ese objetivo que Dios me ha prometido. Entonces sí, el Dios que creemos es el Dios en el que creemos o el Dios como vemos a Dios, mis amados, somos quienes somos nosotros. Si estamos viendo a Dios, ay, Dios no me responde, Dios es que Dios no, Dios me va a dejar esperando. No, pues, no, es que Dios conmigo no. Entonces está reflejando es quién eres. Y eres una persona que no se cree amada. Tanto así que ni siquiera puede creer que el Dios eterno que te dio a su hijo no te ama. Te dio a su hijo para que él muriera por ti en la cruz. Y tú sigues pensando, él no me ama. O sea, es porque tienes muy baja autoestima. No es que Dios sea malo. Es la baja autoestima que tienes. Te crees una persona con poco valor. Y como te crees con poco valor, entonces aún piensas que Dios tampoco te ama. Ni siquiera puedes creer, es tan bajo tu valor que ni siquiera puedes creer que ese ser que te dio a su hijo para que muriera por tus pecados, te ama. No puedes creer ni siquiera que ese ser que dio todo por ti, dio lo más valioso, lo más bueno, te ame. Es porque estás mal tú. Entonces, el Dios en el que creemos, ese es lo que somos realmente, es el reflejo de quiénes somos. Entonces, entre más cosas creamos de Dios de verdad, no siendo Dios es bueno, entonces por eso me voy a salvar aunque siga haciendo lo malo. No. Eso estoy diciendo no sino que Dios es bueno, sino que Dios es el alcahuete y que es malo. Porque va a traer, va a llevar, va a dejar que siempre estemos viviendo en pecado. Y que siempre haya la posibilidad de que me roben, de que me maten, de que estar mirando qué va a pasar. No, mi amado, cuando la mayoría de gente dice qué rico vivir en una tierra donde uno pueda salir tranquilo, donde uno sepa que el otro le quiere hacer bien, que nuestros hijos van a estar cuidados, que nadie los va a dañar, porque todos somos buenos, porque cierto que esa es la tierra que queremos. Bueno, eso va a ser así cuando Cristo venga. Así va a ser el cielo, así va a ser la tierra, con gente que no va a hacer lo malo. Vamos a estar tranquilos, nos vamos a estar pensando, aquel me está mintiendo, aquel que querrá conmigo, ¿qué intención tendrá conmigo? No vamos a pensar eso, porque en el cielo y en la nueva tierra que Dios nos va a dar, pues va a ser mucho mejor, mi amado. Va a ser mucho mejor, va a ser bien, va a ser perfecto. Pero eso tiene que ser con un Dios bueno, no con un Dios alcahuete. Porque un Dios alcahuete lleva para allá a ti, que no te has arrepentido y que eres malo. Claro, pero también contigo va a llevar a un tipo como, no quiero ni mencionarlo, imagínese lo peor de esta tierra y allí también va a estar no arrepentido, sino con todas sus maldades, ¿sí? Porque si aquí no se arrepiente, pues allá tampoco tendría por qué arrepentirse, ¿sí, mi amado? Por eso es tan importante o sea, hay que el cambiar. Dios sí nos hace diferentes personas, porque la María que era antes, que era mala, ya no existe, ¿sí? Ya no existe. La María que de pronto era rencorosa, no, ya no existe. Esa María ya no existe, ya murió. Se crucificó junto a Cristo, ya murió y ya Dios resucitó una nueva persona. Entonces Dios no me tiene que culpar a mí por mis pecados, porque sabe que soy una nueva persona. Asimismo nosotros debemos ser y debemos creer, tenemos que tener esa actitud. Pero saber, si no cambiamos, no hay nada. Y para cambiar lo primero que tiene que haber es un arrepentimiento. Porque si tú no te arrepientes, el esposo que cambió con su esposa, que pasó de maltratarla, a amarla y cuidarla como una joya, fue porque se arrepintió realmente, porque entendió que era un perverso, que era un malvado, que era cruel, que en vez de amar a esa mujer, la despreciaba, la odiaba,
pero él tuvo que haberse arrepentido. Si él no se hubiese arrepentido de saber que eso que estaba haciendo era malo, pues ¿por qué tiene que cambiarlo? Mi amado, la gente no cambia es porque no está arrepentida de lo que está haciendo, piensa que lo que está haciendo está bien. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se nota en el cambio, porque si está tan arrepentido porque vio esto que estoy haciendo es realmente malo. Bueno, mis amados, ese es el tema para hoy, me extendí bastante. Que Dios los bendiga grandemente a ustedes, a su familia. Quiero mostrarles mis canales de TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, y mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. La invitación, mis amados, es que no esperes nada. O sea, no esperes nada del mundo. No esperes circunstancias para tú hacer lo que tienes que hacer. No esperes. Esperas en Dios. ¿Y qué esperas en Dios? Lo bueno, lo santo, lo justo. No lo que tú quieras, no lo que tú piensas que es bueno y entonces Dios no me lo da, entonces ya no quiero a Dios, no. Espera lo bueno, es decir, no importa, lo que Dios me tiene para mí es lo bueno, es lo perfecto, es lo que lo glorifica. Ahorita en esta tierra puede que ni siquiera lo entienda, pero cuando esté en el cielo voy a entender. Porque voy a ver a toda mi familia salva, voy a ver muchos amigos míos salvos y voy a ver mucha cosa, ¿sí? Entonces, mi amado, espera para que veas. Pero si no esperas, pero en Dios, y no esperes más en el mundo. En el mundo no lo esperes, que tú no eres del mundo, tú eres de Dios. Entonces, ¿a quién esperas? A Dios. No esperes nada del mundo. Que espérame, tú no esperes a nadie, no esperes a nadie. La gente, no tenemos que esperar a nadie. El que está listo, ya. Y el que no está listo, pues, mi hermano, usted se queda porque usted no está listo. Cuando esté listo, con mucho gusto, lo sacamos, vamos al paseo, pero usted no está listo. No, imagínese una persona quedarse esperando, viendo que todos llegaron temprano, a tiempo, a las 6 debe salir el bus, y el otro, que vive bien lejos, a 2 horas, y dice, no, espérenme que ya voy, ya me voy a bañar, espérenme, ¿por qué lo tendrían que esperar? ¿Sí? No, mi amado, con los que están listos, con eso se arranca, con eso se camina, con eso se avanza, y el otro cuando esté listo en otro paseo que ya esté listo, pues se va con él, pero en ese paseo, para ese paseo te quedas, porque no estabas listo. Entonces no esperemos a nadie, esperemos a ¿quién? A Dios, ¿sí? Si esperamos a alguna persona es porque Dios nos ha dicho, espéralo. Sí, como Saúl tenía que esperar a Samuel, pero no era porque tenía que esperar un hombre, era porque tenía que esperar a Dios. Y Samuel representaba la voluntad de Dios. Por eso tenía que esperarlo. ¿Sí? O sea, no es hombres, espera en Dios. O sea, las cosas que Dios dice que esperes, tú le esperas. Si Dios te dice, espera que tu hijo cambie, tú esperas. No porque estés esperando en tu hijo, porque estás esperando en Dios. Si Dios dice, espera que tu esposo cambie, pues tú esperas. Porque Él dice, te lo voy a cambiar. Le hizo, tú esperas. Pero si no es Dios que te lo dice, tú no esperas a nadie. Cuando estés listo, salimos al paseo. Cuando estés listo, porque en hombres no espero. Maldito el hombre que confía en el hombre, espera solamente en Dios. No esperes ni en ti, no esperes en ti, espera en Dios. Que siempre tus noticias sean las del cielo. Bueno, para terminar, quiero orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor Dios Todopoderoso, que esta palabra transforme mi vida, transforme la vida de los oyentes. Bendiga a toda persona, Señor. Yo te pido por cada persona a la que le predico, por los que están oyendo esto, Señor, que te glorifiques en sus vidas, Padre, y que ellos aprendan a esperar solamente en ti, Señor, igual yo también, Señor, para que vivamos en gozo, porque siempre tú, Señor, de ti viene lo bueno. Siempre nos vas a dar, nunca nos vas a dar, en vez de un pan nos vas a dar una piedra, Señor, ni en vez de huevo nos vas a dar un escorpión. Siempre, Señor, nos vas a dar lo mejor, ¿sí? Mucho más, nosotros no sabemos qué es lo mejor y aún así tú nos lo vas a dar, aunque no sepamos pedir como conviene, porque tú eres Dios bueno, santo, justo, perfecto, que nos amas profundamente, Dios. Gracias, Señor, enséñame a esperar y enséñalos a ellos a esperar exclusivamente en ti, porque esperar en ti es esperar lo mejor. Gracias, Padre, por amarnos y por bendecirnos. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que tengan un día muy bendecido. Los amo en Cristo Jesús. Y en la noche, como ya les dije al principio, no voy a estar predicando porque estoy muy ocupada hoy. Pero entonces, con la gracia del Señor, los espero mañana. Que Dios los bendiga.